Ok, genial. Bueno, el día de hoy, como ya les había mencionado Arnold, vamos a ver lo que son las listas, ¿ok? Vamos a introducir un poco lo que son las listas, su manejo, y también vamos a ver lo que son los bucles, ¿ok? Esas estructuras de repetición que quizás muchos de ustedes ya conozcan, otros quizás no. En especial los bucles que son el bucle while y el bucle for, ¿ok? Pero antes me parece que había unos cuantos ejercicios de la sesión pasada que habían quedado pendientes. No sé si alguno de ustedes ha llegado a resolverlos o si no lo podemos hacer aquí ahora antes de iniciar con el tema. A ver, los voy a ir pasando en orden. Son los que habían faltado. Me parece que el primero era este, ¿verdad? Era acerca de solicitar si un número, bueno, solicitar un número y ver si es par o impar, ¿verdad? Este era el ejercicio. Ok, y bueno, aquí Alita nos está mandando un código que ha realizado. A ver, vamos a copiarlo desde el chat para ver si funciona. A ver, voy a compartir el Google Colab. Todos tienen acceso, ¿verdad? A su entorno de programación, a lo que es el Google Colab. Si es que hay alguien que recién entra a las clases, puede ver los videos de las dos clases anteriores, bueno, especialmente el de la primera clase, para ver cómo podemos acceder a esta plataforma de Google Colab. ¿Ok? Muy bien, ahí está, le he puesto de título clase 3. Voy a agrandarlo un poco. ¿Ok? Y voy a poner acá ejercicios de la clase pasada en formato título. Ahí está. Por aquí voy a copiar el ejercicio. Ahí está. Y por aquí el código que nos envió Alita Pedraza. Ahí está. A ver, ¿cómo solicitar si un número es, bueno, cómo solicitar un número e indicar si es par o impar? Ok, muy bien, aquí ha colocado la función del input con el mensaje ingrese un número entero en este caso, ¿no? Podría ser float o no. En este caso, como vamos a comparar si es un número par o impar, normalmente tendría que ser un número entero, ¿verdad? A ver, David dice, ¿cómo accedo a las clases anteriores? Me parece que les envían links, ¿verdad? De las clases una vez que finalizan. No estoy seguro de ello. Creo que tienen un grupo ahí de WhatsApp. O si no, creo que también está en el YouTube de la página. Ahí pueden buscar. Muy bien. Como vamos a comparar si el número es par o impar, tiene que ser un número entero, ¿no? No podemos decir si es que un número decimal es par o impar. Entonces, muy bien, aquí ingresamos un número entero, lo guardamos en esta variable n, y lo que está Profe, haciendo... disculpe, una consultita. ¿Cómo se puede, sí, sí, cómo se lo puede buscar las anteriores clases en YouTube? en YouTube. A ver, no sé si Arnold está por ahí para que me ayude con ese tema, porque la verdad no sé bien cómo se maneja. Sí, Me porque yo parece... no estuve en el anterior de las clases, porque como estoy llevando varios cursos, se cursan los cursos que llevo. Ah, ya, pero Cintia, coméntame, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp de Sí, este estoy curso? ahí, pero no veo que mandan lo que de las anteriores clases. Ah, ok, ok. A ver, no sé Profesor, si alguien podría... profesor, Sí. en el grupo de WhatsApp, ahí mandan los links al YouTube y también mandan los materiales. En el link, Ah, ya, en ok, el ok. WhatsApp está. Y si no, le solicitan al coordinador y él lo envía nuevamente al grupo. Ah, ya, listo, listo. Muchas gracias, Absalón, por tu ayuda. Entonces, Cintia, revisa bien el WhatsApp, por favor, para que tengas acceso ahí a los links. Debe estar por ahí, ¿ok? Ya, ok, Bueno, gracias. ok, genial.
Muy bien, entonces siguiendo aquí con el ejercicio, lo que ha hecho Alita en este caso es verificar si es que el número que hemos ingresado es múltiplo de 2. ¿Y cómo hacemos eso? Pues preguntando si es que el residuo al dividir este número por 2 o entre 2 es igual a 0. ¿Ok? Sabemos bien que un número par, si lo dividimos entre 2, el residuo siempre va a ser 0, ¿no? En este caso, si es 0, el número ingresado es par. De lo contrario, es impar. Entonces hacemos la prueba por aquí. Pero un ratito que se conecte al procesador. Y ya está. Por ejemplo, ingresamos el número 3 y nos dice, ¿no? El número ingresado es impar. Y si ingresamos en este caso, por ejemplo, el 8, ahí tenemos que es par. ¿Ok? Muy bien. Listo, vamos con el siguiente que había quedado también, que es este de aquí. Nos dice, solicita 2 números y una operación. Realiza la operación y muestra el resultado. Este de acá. A ver, y al parecer, Alito también ha enviado aquí un código. Ah, Juan decía, ¿para qué sirve el signo de porcentaje? Como ya lo habíamos visto en la primera clase, el signo de porcentaje es para ver si el residuo de un número al dividir por otro número, ¿no? Por ejemplo, si aquí hacemos 9, residuo 4, lo que vamos a obtener en este caso es 1. ¿Por qué? Porque 9 entre 4 sabemos que el cociente sería 2, pero el residuo es 1, ¿verdad? Porque 2 por 4 es 8, para llegar a 9 falta 1. Entonces, en el caso de los números pares, obviamente, por ejemplo, el 20, ¿no? Si aplicamos 20, residuo 2, siempre nos va a dar 0 si es que esto es un número par. ¿Okay? Pero si colocamos un número impar, por ejemplo, el 19, siempre nos va a dar 1 por ser impar. Entonces, la pregunta aquí es, si al dividir el número entre 2 nos da un residuo igual a 0, entonces ese número es par. ¿Ok? Esa es una de las formas para saber si un número es par o impar. ¿Ok? Todo claro, ¿verdad, Juan? Listo, vamos con el siguiente. Vamos a realizarlo paso a paso. Aquí tengo el ejercicio. ¿Qué dice esto, no? Dice, solicita 2 números y una operación al usuario. Es decir, vamos a necesitar 3 cosas que el usuario ingrese. 2 números y una operación. Puede ser más, menos, multiplicación o división. Realiza la operación que corresponda de acuerdo a este operador y muestra el resultado, ¿no? Es decir, como vamos a necesitar 3 cosas, vamos a necesitar 3 inputs, ¿no? Por ejemplo, el primero tiene que ser, ingrese el primer número, ¿ok? Como va a ser un número, todo esto lo vamos a tener que transformar a un float, ¿verdad? Porque va a poder ser un número entero o puede ser un número decimal, en todo caso. Y lo vamos a guardar en nuestra variable num1. Hacemos lo mismo para el segundo número, ¿no? En este caso, ponemos acá, ingrese el segundo número. Y por último, vamos a escribir aquí, ingrese un operador. Y tenemos que especificarle al usuario, ¿no? ¿Qué tipos de operador? En este caso puede ingresar el más, el menos, el asterisco o esta barrita de aquí. Le vamos a dar esas 4 opciones. Entonces, como esto de aquí que ingrese el usuario no va a ser ningún número, no vamos a necesitar cambiarlo ni por float ni por int. Lo vamos a dejar en cadena de texto y esta variable le vamos a llamar operador. ¿Ok? Listo. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que realizar la operación dependiendo del operador que hemos ingresado. Entonces, si el operador que ha ingresado el usuario es igual a asterisco, no, bueno, a suma, vamos en orden. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente tenemos que
imprimir, ¿no? El resultado es y la suma, ¿verdad? num1 más num2. Listo. Luego vamos con la siguiente opción, haciendo un elif. ¿Ok? De lo contrario, si el operador es igual al signo menos, ya saben, siempre entre comillas, porque estamos hablando de caracteres, de texto. En este caso vamos a imprimir, el resultado es la resta, ¿verdad? num1 menos num2. Listo. Como tercera opción tenemos la multiplicación. Es decir, si el operador es igual al asterisco, le decimos que imprima que el resultado es la multiplicación de los dos números. ¿Ok? Por último, si el operador es igual a la barrita, le decimos que imprima, pues, la división. Aquí está. Y si el usuario ingresó un operador inválido, es decir, ingresó cualquier otra cosa que no sea este símbolo, pues simplemente vamos a imprimir operador inválido. ¿Ok? Entonces ejecutamos por aquí. Por ejemplo, no ingrese el primer número, vamos con el 5, luego el 6, ingrese un operador. Si ingresamos el más, vamos a tener esto, ¿no? El resultado es 11. Entonces, al parecer, hasta ahí está todo bien. Vamos de nuevo con el 5, el 6, y ahora ingresamos, por ejemplo, el menos. El resultado es menos 1, ¿verdad? Estamos restando acá. Hacemos lo mismo, pero esta vez con la multiplicación. Y ahí está, 30. Siempre cuando hagamos un código donde vayan a haber muchos condicionales, al momento de probar su código, siempre traten de comprobar con todas las condiciones posibles. ¿Ok? Para asegurarse que el código no tiene ningún error. Entonces vamos con la barrita y aquí tenemos, ¿no? La división. Si no queremos que salgan tantos decimales al dividir, pues podemos aplicar un redondeo, recuerdan, con la función round, y le ponemos aquí los decimales que ustedes quieran, ¿no? Normalmente se utilizan dos decimales. Listo, pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando yo divido, hago que mi segundo número sea 0? ¿Qué va a pasar? Me va a salir un error, porque obviamente no podemos dividir entre 0. Entonces, si nosotros queremos que nuestro código no nos arroje un error, podemos añadirle otra condición. Es decir, si el operador que ha ingresado el usuario es esta barrita, aquí adentro, ¿ok? Tenemos que establecer otra condición. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si el número 2, o sea, si el denominador es igual a 0, pues imprimimos no se puede dividir entre 0. Listo. De lo contrario, recién nos va a hacer la división. ¿Ok? Ojo, este condicional únicamente se va a ejecutar en el caso de que el operador seleccionado sea esta barrita de aquí. En el resto no va a haber ningún problema. Entonces, ahora sí, cuando ejecutemos, por ejemplo, tenemos 9 entre 0. Ya no nos sale el error como tal, sino nos sale el mensaje que hemos puesto que se imprima, ¿no? No se puede dividir entre 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para evaluar la última condición, si colocamos otra cosa que no sea un operador, simplemente nos va a salir aquí operador inválido. ¿Ok? Esa es la última condición que hemos colocado. Entonces, dependiendo a qué tan potente quieren ustedes que sea su código, van a poderle añadir más condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, si quieren que los números ingresados sean solamente positivos, pues van a tener que añadir otra condición, ¿no? Es decir, si el número es mayor a 0,
poner número inválido, algo así. ¿Ok? Entonces ya eso va a depender de cada proyecto, va a depender de cada uno qué tan exquisito sea su código. No va a tener que poner cada vez más condiciones. Cópielo por favor el código. ¿En el chat te refieres? A ver, vamos a ver. Este es. Aquí está. Listo, no sé si está todo claro hasta ahí. ¿Hay alguna duda quizás? ¿Algo que no se haya entendido mucho? Habría problemas si se usa así. A ver, Juan ha puesto. Y si el número 2 es diferente de 0, resulta, ajá, y de lo contrario, sí, también. Es lo mismo, porque lo que dice Juan es que si aquí cambiamos la condición y decimos que el número 2 es diferente de 0, pues obviamente tendríamos que cambiar el orden de esto, ¿no? Esto tendría que ir aquí arriba y lo que está arriba tendría que ir acá abajo, ¿no? Simplemente se invierten los dos escenarios, ¿ok? Pero al final es lo mismo. Listo, muy bien. Vamos con este penúltimo, que es de los triángulos. Este de acá. De solicitar al usuario ingresar los 3 lados de un triángulo, indicar si el triángulo es válido, y en caso de serlo, indicar si es escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, no sé si recuerdan que en la clase pasada justo estábamos hablando un poquito de este ejercicio, ¿no? ¿Cuándo un triángulo es válido y cuándo es inválido? Por ejemplo, sabemos que traten de imaginar un triángulo que tenga un lado que mida 2, otro lado que mida 3 y otro lado que mida 1000. ¿Ese triángulo existirá? ¿Será posible dibujarlo geométricamente? No, ¿verdad? Siempre va a tener ahí un pequeño límite. ¿Ok? Y la regla nos dice que cualquier lado de un triángulo tiene que ser menor que la suma de los otros dos para que el triángulo sea válido. Es decir, si un triángulo, por ejemplo, tiene un lado 4 y otro lado 5, el tercer lado sí o sí tiene que ser menor de 9. ¿Ok? Tiene que ser menor a 9. Si no, el triángulo no puede existir. Va a ser imposible dibujarlo. Y aparte también de que al ser una figura geométrica, por ejemplo, otra de las condiciones sería que todos los lados tienen que ser mayor a 0. Si ingresamos un lado que sea menor a 0, también va a ser inválido, ¿no? Porque estamos hablando de distancias. Ok, entonces, con esas condiciones vamos a programar este ejercicio, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es decirle al usuario que ingrese el primer lado. Esto lo vamos a convertir en un decimal. Ahí está. Y vamos a ponerle, por ejemplo, el lado A, la variable A. Vamos a hacer lo mismo para los otros dos lados, es decir, el lado B y el lado C. Tenemos por aquí, ingrese el segundo lado, ingrese el tercer lado. Listo. Ahora, vamos a aplicar la condición para que el triángulo sea válido o no. ¿Recuerdan cuáles eran, verdad? Primero, cada uno de los lados tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Si es 0 o menos, o un número negativo, vamos a imprimir en este caso el triángulo es inválido. ¿Ok? Entonces, como vamos a necesitar varias condiciones, vamos a unir estas condiciones con un OR. ¿Ok? Entonces, si una de esas condiciones se cumple, vamos a decir que
en este caso el triángulo es inválido. Y de lo contrario, pues hacemos el código para saber si es escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que el triángulo sea inválido, por ejemplo? Podemos decir que el lado A... en tu tablet o incluso en tu ordenador, necesitas compartir archivos con otras Cintia, personas. ¿se ha activado tu micrófono? Listo, muchas gracias. Ok, entonces, aquí vamos a colocar las condiciones para que el triángulo sea inválido. Ya habíamos dicho que si uno de los lados, por ejemplo, el lado A, es menor o igual que 0, este es el símbolo de menor o igual, ¿ok? Si esto se cumple, entonces sí, ya no va a importar las otras condiciones, el triángulo va a ser inválido, ¿ok? Para eso existe este operador lógico OR. Por otro lado, ¿no? Si el lado B es menor a 0, es menor o igual a 0, también va a ser inválido. Lo mismo para el lado C, ¿verdad? Listo. O sea, si una de estas tres se cumple, si uno de los lados es negativo, vamos a decir que el triángulo es inválido. ¿Qué otras condiciones tenemos? Las condiciones que les había mencionado hace rato, ¿no? Por ejemplo, si el lado A resulta ser mayor que la suma de los otros dos lados, esto también va a resultar en que el triángulo es inválido. ¿Ok? Y vamos ahí completando las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si el lado B es mayor que la suma de los otros dos, también va a ser inválido. Y por último, si el lado C es mayor que la suma de los otros dos, también va a ser inválido. ¿Ok? Si cualquiera de estas tres condiciones se cumple, el triángulo es inválido. De lo contrario, entonces ahora sí el triángulo sí va a ser válido, pero vamos a tener que indicar si es escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, ¿cuál es la condición para que el triángulo sea, por ejemplo, equilátero? Que los tres lados sean los tres iguales, ¿no? Entonces podemos hacer una comparación directa de esta forma. Por ejemplo, así. ¿Verdad? Si el lado A es igual al B y este es igual al C, pues decimos que el triángulo es equilátero. Es decir, sus tres lados son iguales. De lo contrario, sí. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que el triángulo sea isósceles, por ejemplo? Que dos de sus lados sean iguales, ¿no? Entonces, vamos a poner algunas condiciones aquí. Si el lado A es igual al lado B, o si el lado A es igual al lado C, o si el lado B es igual al lado C. Si alguna de estas tres condiciones se cumple, entonces vamos a saber que al menos tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces, el triángulo sería isósceles. Ojo, si los tres lados fueran iguales, entonces se ejecutaría esta acción, ¿verdad? Esto sería verdadero y se ejecutaría esto. Entonces, como esto ya se cumplió, ya no va a realizar esta pregunta de aquí. ¿Ok? Una vez que se ejecuta esto, ya no va a realizar esta otra pregunta. Por lo tanto, ahí va a acabar el programa. No es que siga preguntando. Ok. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, pues simplemente ya podemos decir que el triángulo es escaleno. Es decir, sus tres lados son diferentes. ¿Ok? Y creo que eso sería ya todo el código. Y vamos a probarlo, ¿no? Por ejemplo, queremos un triángulo donde sus tres lados midan iguales. Tenemos por aquí el triángulo es equilátero. Muy bien. Si tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales, por ejemplo así, el triángulo es isósceles. Si queremos un triángulo con tres lados diferentes, el triángulo es escaleno, ¿no? Aquí se me fue un 5.
Y vamos a probar para que el caso de que el triángulo sea inválido, ¿no? Como les comentaba, si ponemos uno del lado 3, uno del lado 4 y uno del lado 10, por ejemplo, este va a ser un triángulo inválido, ¿no? No va a existir un triángulo con estas características. Nuevamente, si por ejemplo ponemos un triángulo con un lado que sea negativo, también va a ser inválido. ¿Ok? De esa manera vamos a poder establecer estas condiciones que hemos dicho al inicio. Listo, hasta aquí no sé si hay alguna duda hasta este punto. ¿Está todo claro con el manejo de los condicionales? Una consulta. Sí, de Denise, ¿verdad? Y Denis, Ok. cuando dices 3, 4 y 5, ya lo deduce por, y dijiste que el otro lado es 10, ya lo deduce por la no existencia de estos, ¿no? No entendí bien la pregunta. Si yo pongo, por ejemplo, 3, 4 4 y y el 5, otro tiene, claro, claro, ¿y la respuesta qué sería acá? Sería escaleno, ¿verdad? claro. Bueno, vamos a probarlo. Claro, ahí está. El triángulo es escaleno. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si colocamos 3, 4 y 5, vamos a ver paso por paso si se cumple alguna de las condiciones. Sabemos que A va a valer 3, entonces esto no se cumple. Sabemos que B vale 4, entonces esto tampoco se cumple. C vale 5, entonces esto tampoco se cumple. ¿Ok? 3 es mayor que 4 más 5, no, ¿verdad? No se cumple tampoco. 4 es mayor que 3 más 5, no, ¿verdad? Tampoco se cumple. Y por último, 5 es mayor que 3 más 4, no. Entonces, como no se cumple ninguna de estas, podemos descartar que el triángulo sea inválido. Sí, Entonces ya entendí, ya entendí. ya podemos comparar, ya podemos entrar a este bloque else, ¿ok? Cuando tú pusiste 3, 10, es que es mayor que 3 más 4, pues. Sí, ya lo Claro, entendí. claro, 10 es mayor que 3 más 4, ¿no? Entonces, por eso va a ser inválido, ¿ok? Si no, trata de dibujar un triángulo del lado 3, del lado 4 y el otro 10. Vas a ver que no se va a poder. Listo, chicos. Entonces, con esto creo que ya podemos entrar al tema, porque ya ha pasado media hora. Ojalá nos pueda alcanzar el tiempo. No te preocupes, Vincent, Chiricito Vincent, que dice que copie el código. Al final les voy a compartir el notebook. ¿Ok? No se preocupen. Aunque igual, de todas maneras, a ver, no me cuesta nada copiarlo y enviarlo por aquí. Ahí para que ya lo puedan tener. Listo, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir el tema de hoy de estructuras de listas y estructuras de repetición. Entonces ahí me confirman si se ve, por favor. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que son las listas en Python. Bueno, aquí dice, ¿no? En Python una lista es una estructura de datos que nos va a permitir almacenar y organizar una colección ordenada de elementos. En realidad una lista es muy parecido a lo que es una cadena de texto, ¿ok? Son elementos ordenados que van a tener su cierta posición, ¿ok? Así como los strings ya sabemos que tienen posición desde el 0, ¿no? Pero en este caso, a ver, los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo de datos, es decir, podemos tener una lista de números enteros, podemos tener una lista de números decimales, podemos tener una lista de cadenas de texto, ¿ok? De todos los tipos de datos que se puedan. Son mutables, lo que significa que se pueden modificar después de su creación, es decir, podemos añadir elementos a la lista, podemos eliminar elementos de la lista, o también podemos modificarlos, ¿no? Y etcétera, etcétera.
Ok, esos son algunos de los métodos que vamos a poder hacer con las listas. Por ejemplo, vamos a poder indexarlas, es decir, que vamos a poder acceder a cualquier elemento de la lista mediante su índice, ¿no? Al igual que la cadena de texto que ya lo vimos en la primera clase, el índice del primer elemento es 0, el del segundo es 1 y así sucesivamente, ¿no? ¿Y recuerdan cómo podemos acceder al último elemento de una lista o de una cadena? No sé si alguien recuerda por ahí, con -1, ¿ok? Y si queremos el penúltimo, por ejemplo, con -2. Muy bien, y, y así vamos corriendo de derecha a izquierda. Muy bien, al igual que los strings, también vamos a poder calcular la longitud de la lista, es decir, la cantidad de elementos que tiene la lista con la función len. Colocamos len y dentro de los paréntesis colocamos la lista. Y nos va a arrojar cuántos elementos hay. Y aparte tenemos aquí, bueno, también vamos a poder hacer operaciones de lista, por ejemplo. Bueno, eso ya lo mencionamos, ¿no? Vamos a poder añadir elementos, eliminar, vamos a poder concatenar listas. Así como concatenamos los strings, también vamos a poder concatenar listas. Y entre otros, ¿no? Y aquí abajito se ven algunos de los métodos que ya están predefinidos en Python. ¿Qué podemos hacer con las listas? Por ejemplo, el método append va a ser para añadir un elemento. El método remove va a ser para eliminar un elemento, y así, ¿verdad? El método pop también es para eliminar un elemento, pero este método directamente va a eliminar el último, ¿ok? El elemento que está al final de la lista lo elimina y lo guarda en una variable. Vamos a explicarlo en el notebook para que se pueda ver mejor. A ver, voy a compartirlo nuevamente. Ahí está. Y voy a poner por aquí listas. Ahí está. Entonces, vamos a hacer la creación de una lista, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una lista que sea, no sé, días. Días de la semana. De esta forma. Y voy a agregar los días, ¿no? Por ejemplo, tengo por aquí lunes, martes, miércoles. Vamos a poner unos cuantos más. Listo. Únicamente voy a poner estos 5 días, ¿ok? De lunes a viernes. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar un elemento a mi lista? Pues simplemente voy a poner el método, voy a usar el método que vimos hace un rato, ¿no? Era el método append. Entonces, si yo escribo, muy larga el nombre, creo que lo voy a dejar ahí nomás. Días o semana nada más. Más corto. Okay. Entonces, si yo cojo mi lista y le añado el método append, ¿ok? Lo que yo coloque adentro, es decir, el dato que yo coloque adentro, se va a añadir a la lista. Es decir, yo escribo aquí, por ejemplo, sábado, ¿ok? Luego voy a imprimir nuevamente la lista. ¿Y qué voy a tener como resultado? Esta lista actualizada, ¿no? Tenemos que, mi lista original era esta, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero ahora se le ha agregado un último elemento que es sábado. ¿Y esto cómo lo hice? Con el método append. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta ahí, ¿todo claro? ¿Qué otro método tengo? Por ejemplo, tengo el método de remove. En este caso, el método remove me va a servir para eliminar un elemento. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero eliminar el día viernes, pongo semana.remove viernes y voy a imprimir la semana. Y ahí lo tengo, ¿no? Tengo lunes, martes, miércoles, jueves y no tengo el viernes por acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un día que no existe en mi lista? Por ejemplo, yo tengo mi lista que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada más.
y quiero eliminar el elemento sábado, pero sabemos que el elemento sábado no está en la lista, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver. Me va a salir un error, ¿no? Simplemente me va a decir que el elemento no pertenece a la lista, ¿ok? Entonces, yo antes de remover o de eliminar un elemento, tengo que asegurarme de que el elemento existe, porque si no me va a salir un error aquí. Entonces, ¿cómo podría yo saber, antes de eliminar un elemento, saber si el elemento se encuentra dentro de la lista? Podría usar quizás un condicional, ¿verdad? Y preguntar en este caso. Tengo mi lista aquí y digo, si este dato que es sábado, ¿ok? Si el dato sábado está en la lista, ¿cómo pregunto eso? Con esta preposición in, ¿ok? Si sábado está en semana, o sea, si este elemento está adentro de la lista, entonces lo elimino. De lo contrario, es decir, si este elemento no está dentro de esta lista, pues simplemente no hago nada, ¿ok? Esto es opcional. Como ya habíamos visto en la clase anterior, cuando hacemos un condicional, el else no es obligatorio, ¿ok? Lo podemos dejar así. No va a pasar nada. Simplemente, si es que no hay ese elemento, únicamente no ejecute esta acción y listo, luego imprime la semana. Entonces vemos acá que ya no nos salió un error, simplemente ha dejado la lista tal cual porque el dato sábado no está dentro de semana. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahí con respecto a cómo saber si hay un elemento dentro de una lista, cómo añadir elementos, cómo eliminar elementos. ¿Todo claro? ¿Qué otros métodos habíamos visto también que existe? El método pop, por ejemplo. Entonces, el método pop es muy similar al método append, que es para agregar un elemento al final de la lista, pero en este caso, voy a colocar otro código aquí. Pero en este caso, si yo uso el método pop, así, no es necesario agregarle aquí ningún número, y yo imprimo la semana, lo que va a pasar es que automáticamente se va a eliminar el último dato. ¿Ok? Si yo voy a utilizar este método, por ejemplo, lo utilizo 3 veces, entonces con la primera ejecución se va a eliminar el viernes. Con la segunda se elimina el jueves y con la tercera se elimina el miércoles. Y únicamente me quedaría lunes y martes. ¿Ok? Eso es lo que se puede hacer con el pop, por ejemplo. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si usted me dirá, yo estoy sacando el último elemento con el pop, pero si ese último elemento que saco lo quiero guardar dentro de una variable, pues lo puedo guardar en esta variable, así como si yo pusiera día eliminado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo el método pop, el dato que está siendo eliminado, ¿ok? Se va a almacenar aquí. Entonces, yo puedo, aparte de imprimir la semana, puedo imprimir el día eliminado. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, ¿no? La semana ha quedado con estos 4 días y el día eliminado ha sido el viernes. ¿Ok? Y así yo voy a poder tener acceso a todos los elementos de mi lista si los haya eliminado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también el método insert. Ok. El método ¿O qué insert. significaba, profe? Disculpa. ¿POP qué significaba? Para eliminar un elemento, el último elemento de la lista. O sea, el último, el que está más a la derecha. Ya, ok. Ya, gracias. Listo.
A ver, vamos con otro método que es el método insert, que nuevamente tenemos por acá. Y vamos a cambiar esto. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, viernes y aquí sábado. Ahí está. Entonces tenemos esta lista que está, como ven ustedes, incompleta, ¿no? Por ejemplo, tenemos lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Aquí nos está haciendo falta el dato del jueves, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna manera de añadir ese elemento en esta posición? Porque recuerden, yo con el método append, si yo hago lo siguiente, semana.append, y le pongo aquí jueves, voy a añadir el elemento, pero el elemento se va a añadir al final de la lista, es decir, la semana me va a quedar así, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, jueves, ¿no? El jueves se va a añadir al final. Entonces, si yo quiero agregar este dato jueves, no al final, sino por el medio, ahí es cuando voy a utilizar el método insert. Ya no append, sino insert. Voy a insertar un elemento. Entonces, escribo el elemento que quiero insertar, pero aparte tengo que darle otro parámetro. ¿Cuál sería ese parámetro? La posición donde lo quiero insertar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco aquí 0? Vamos a ver. Dice, ya, creo que es al revés. Primero se coloca la posición, ahí está, y luego el dato que quiero ingresar. No, quiero insertar en la posición 0 el día jueves. Ya sabemos que la posición 0 corresponde al primer elemento de la lista. Entonces el jueves se inserta aquí al inicio, y todo se corre hacia la derecha. Entonces, ¿en qué posición tendré que colocar yo al jueves para que esté correctamente? A ver, ustedes me dirán. Muy bien, Jaime dice posición 3, ¿no? Vamos con la posición 3. Y ya hemos insertado el elemento jueves en la posición 3, ¿no? Este es 0, 1, 2, 3. Ahora jueves está en la posición 3. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí con los métodos que hemos visto hasta ahora? Hemos visto el método append, remove. Aquí creo que debía haber usado otra celda para que se pueda ver. Vamos a... Como les voy a compartir esto, quiero asegurarme que tengan todo el material posible, ¿no? Habíamos iniciado con el método append, creo. Listo. Entonces, de esta forma ya van a tener ustedes todo el material, ¿no? De todos los métodos. El método append, el método remove, el método pop, insert. ¿Qué más tenemos por acá? Allá, tenemos el método sorted. ¿Para qué nos va a servir este método? Para ordenar los elementos de una lista. Por ejemplo, yo tengo aquí una lista de números y yo voy a poner números en desorden, ¿no? Así, tal cual. De esta forma, por ejemplo. Listo. Ahora, yo quiero ordenar estos números de menor a mayor, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Voy a usar la función sort. Esto ya es una función. No va a ser un método como tal, porque recuerden que los métodos se utilizan aquí afuera, o sea, se utiliza la variable, punto, y el método, ¿no? En este caso uso la función sorted y adentro pongo números. ¿Ok? Y aquí voy a guardarlo, por ejemplo, en números ordenados. Esta es mi nueva variable. Y voy a imprimir los números ordenados. Ahí está. Como pueden ver, automáticamente hemos ordenado aquí, ¿no? 3, 4, 4, 7, 7, 8. ¿Ok? Esa es una de las funciones también que podemos tener. Y otra de las funciones, o otro de los métodos en este caso, es el método split. ¿Para qué nos va a servir el método split? Nos va a servir para transformar una cadena de caracteres en una lista.
y separarlos mediante un carácter en específico. Por ejemplo, yo tengo aquí un texto, ¿ok? Un string, y le voy a poner este valor, por ejemplo, A, B, C, D, E. Los estoy separando, fíjense, por comas. Pero en realidad esto viene a ser un string de ¿cuántos caracteres? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Recuerden que las comas también van a contar como carácter. Entonces, ¿qué pasa si yo a este texto le aplico un método que se llama split? Si yo le indico como parámetro un carácter, por ejemplo, la coma, le estoy diciendo que a este texto separe sus elementos referenciado por la coma. ¿Ok? Y esto lo voy a guardar en otra variable que va a ser la lista que quiero crear. Y por aquí voy a imprimir la lista. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener esta lista de acá. Como ven, he transformado esta cadena de caracteres, lo he transformado en una lista con los elementos separados por la coma. Porque yo he especificado que los separe por la coma. Si yo no pusiera la coma aquí, si lo dejara en blanco, ¿qué va a pasar? Va a pasar un error, ¿no? Que no voy a tener un separador. Si lo dejo en blanco, bueno, si lo dejo en blanco en este caso, me va a decir que como dentro de esta cadena de texto no hay ningún espacio en blanco, entonces va a tomar como que todo esto es un solo elemento. ¿Ven? Por eso es que fíjense bien, aquí esta lista solamente tiene un solo elemento que es todo este string. Al contrario de cuando yo le puse la coma, ¿no? Cuando yo le puse la coma, vemos que ahora esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ok? Si yo, en lugar de la coma, lo separo con un espacio en blanco, entonces, ahora sí, si yo digo que quiero separar el texto mediante espacios en blanco, entonces, ahora sí lo va a separar, ¿no? O sea, cada vez que veo un espacio en blanco va a decir, ah, ya, esto es un elemento, este es otro elemento, esto es otro elemento, ¿no? Porque el criterio de separación va a ser el espacio en blanco. Eso es muy importante cuando queremos hacer, por ejemplo, que hacemos un input y le decimos al usuario, le decimos, ingresa una lista con los elementos separados por coma. Y tú en teclado ingresas, ¿no? A, B, C. Entonces, automáticamente el programa te lo transforma en una lista con este método split. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Creo que ya hemos visto los métodos más básicos que se pueden usar con las listas. Y vamos a hacer ahora ejercicios. A ver, aquí les voy a pasar un ejercicio para que puedan ir practicando. Intenten hacer este de aquí. Pide al usuario que ingrese 3 frutas y agrégalas una por una a una lista. O sea, conforme el usuario va agregando, lo vamos añadiendo a una lista y al final imprimimos la lista. Voy a ponerlo por aquí. Si tienen alguna duda, por favor me comentan. A ver, vamos entonces empezando con ese ejercicio. Si ustedes gustan, pueden ir haciéndolo en paralelo también. Yo lo voy a hacer ahorita acá también. Bueno, Gabriel aquí nos ha escrito un pequeño código, ¿no? Ingrese una fruta. Bueno, ingrese fruta 1, ingrese fruta 2, ingrese fruta 3.
Ya, pero, o sea, la idea es ir agregando uno por uno, no ir agregándolos todos de una sola. O sea, con el método append ir agregando cada uno de los elementos. O sea, de esta manera, por ejemplo. Ingrese la primera fruta. ¿Ok? Así, ¿no? Pero primero tenemos que crear una lista vacía. Ojo. Lista de frutas. Entonces, normalmente lo que se hace cuando programamos con listas es crear una lista vacía. De esta forma estamos creando una lista con 0 elementos. ¿Ok? Recuerden que las listas siempre están entre corchetes. Entonces, hacemos el primer input. Lo que ha ingresado el usuario lo agrega a esta variable. Y hacemos lo siguiente. Lista de frutas, append, y le añadimos la fruta que acaba de ingresar. ¿Ok? Este dato que acaba de ingresar. ¿Y esto cuántas veces lo tenemos que hacer? 3 veces, ¿no? Ahí está. Obviamente lo único que vamos a cambiar aquí es segunda fruta y tercera fruta. ¿Ok? Ya no va a ser necesario, por ejemplo, poner aquí fruta 1, fruta 2, fruta 3. Aunque, o sea, también podría ser. Si aquí ponemos fruta 2, fruta 3, ¿no? Porque lo que estamos agregando aquí lo estamos añadiendo. Pero solamente para ver que no es necesario, vamos a cambiarlo así, ya que la variable se va a sobreescribir cada vez que ingresamos una nueva fruta. ¿Ok? Siempre va a tomar un nuevo valor y lo vamos a agregar. Entonces, por ejemplo, acá ponemos manzana, pera, durazno. Ah, me faltó imprimir la lista. Ahí está. Nuevamente. Manzana, pera, durazno. Y ya tenemos nuestra lista aquí, ¿no? Agregada. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Por ejemplo, ¿qué más? Aún teniendo, ¿no, profesor? ¿Cómo? ¿Me escuché? Lo que les preguntaba es, aún teniendo una D, imprimió la fruta, imprimió la lista. Cuando puse print lista de frutas. Y había una D al final, que no estaba bien. Ya. No, es que esa D se agregó mientras yo ya estaba ejecutando el programa. O sea, esto fue lo que pasó, creo, ¿no? Claro, Sí, una vez que yo lo ejecuto, o sea, todo este código ya está compilado, ya se interpretó. Entonces, me parece que cuando yo hice esto, por ejemplo, pera, y yo intenté escribir durazno acá y por error escribí la D aquí, ¿no? Algo así. Entonces, de todas maneras, esto no va a afectar porque el código ya se inicializó. ¿Ok? Entonces, por eso lo va a hacer. Pero si yo lo ejecuto desde aquí, nuevamente, ahí sí voy a tener un error. ¿Ok? Porque esto va a estar mal escrito. Porque el error, bueno, la D se añadió cuando ya había ejecutado el código. ¿Sí? Buena observación. Bueno, lo voy a ejecutar nuevamente para que lo tengan ahí en el notebook. Ya. Muy bien, vamos con un ejercicio más para ya luego pasar a lo que son los bucles y poder avanzar. Este de aquí. Pide al usuario
que ingrese dos listas y concaténalas. ¿Cómo sería esto de acá? Por ejemplo, ¿no? Primero, le voy a pedir a un usuario que ingrese una lista de... ingrese una lista de frutas. Vamos a seguir con frutas. En el momento no se me ocurre algo más. Ya. El usuario va a ingresar, ¿no? Acá voy a poner, separa los elementos por comas. Listo. Para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto lo voy a guardar en lista 1. O mejor en A, así, para luego cambiar. Como quiero agregar otra lista, voy a hacer lo mismo, pero ingrese otra lista de frutas. Separa los elementos por coma. Ok. Entonces, ¿qué tengo hasta ahí? Por ejemplo, ¿no? Yo siendo el usuario, voy a agregar una lista completa en un solo entry, ¿ok? En un solo input. Por ejemplo, yo puedo decir manzana, coma, pera, coma, durazno. Eso para mí el programa tiene que leerlo como si fuera una lista. Entonces aquí yo voy a ingresar otra lista, por ejemplo, ¿no? No sé, plátano, uva. ¿Ok? Ahora, yo quiero imprimir esta lista concatenada con esta otra lista de aquí. Entonces, yo voy a decir, imprime. ¿Qué pasa si yo pongo directamente A más B? A ver, ¿qué va a pasar ahí? Para no estar escribiendo cada rato, voy a dejar esto acá. No, mejor lo dejo en un comentario. Para no estar escribiendo a cada rato los elementos. Ahí está. ¿Qué pasa si yo lo dejo automáticamente así? Por ejemplo, ¿no? Ingrese el primero. Ingrese el segundo. Ok, voy a tener esto. Manzana, pera, durazno, plátano, uva. ¿Ok? Pero esto en realidad va a ser un solo texto que se ha concatenado, ¿no? Porque recuerden que esto es una cadena de texto y esta es otra cadena de texto. Lo que yo quiero hacer es generar una lista con 5 elementos. Es decir, este primer elemento, este el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, eso lo vamos a poder hacer con el método split. ¿Ok? Recuerden. Primero, voy a separar a mi variable A, que viene a ser este texto, manzana, pera, durazno. Lo voy a separar por las comas. O sea, siempre que encuentre una coma va a separar el elemento. Y esto lo voy a guardar en lista 1. Sí. Y lo mismo para la lista 2. La lista 2 va a ser el resultado de separar el texto B por las comas. Y ahora, cuando yo quiero concatenarlo, voy a concatenar ya no los textos, sino las listas. Y tengo aquí lista 1 más lista 2. Entonces vamos a ver si ahora sí funciona. Por ejemplo, primero ingreso esta lista de aquí. Luego ingreso esta lista de aquí. Y aquí tengo mi salida final. Esto era lo que quería obtener. Una lista con los 5 elementos que he ido ingresando. ¿Ok? Entonces, para eso puede servir, por ejemplo, el método split. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Split no es saltar. ¿Cómo? Split, Split,
Claro, en este caso, split se entiende como separar. Separar, ok. Split se entiende como Dividir, ¿no? separar. Separar Dividir. ajá, claro, dividir, Dividir, eh, ok, ok. pero hay que darle un parámetro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el parámetro que le estamos dando es la coma. Entonces, el sistema entiende que, ¿con qué criterio voy a dividir yo? Voy a separar los elementos. Ah, ya. Con la coma, o sea, porque yo le he especificado que cada vez que encuentre una coma, lo separe. Entonces, cada vez que el programa encuentra por aquí, por ejemplo, en esto, ¿no? Está leyendo por acá, está leyendo esta entrada, está leyendo la N, la Z, la A, la N, la A. Encuentra la coma, que es el elemento que yo le he dicho que es el criterio de separación. Ah, ya, encuentra la coma, entonces, todo lo que está antes lo guarda en un elemento, hace que sea un solo elemento. Y luego sigue, ¿no? Lee esto, 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 encuentra otra coma, entonces todo esto de aquí lo guarda como el segundo elemento. Y eso es lo que va a hacer el programa. Muy bien. Entonces vamos ya entrando con lo que son los bucles. Voy a poner por aquí bucles. Listo. Ahí está. Entonces, la clase pasada habíamos visto las estructuras de control condicionales. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo que son las estructuras de control de repetición, o también llamados los bucles, o loops. Bueno, en Python, un bucle viene a ser una estructura de control de flujo que permite repetir un bloque de código varias veces. ¿Ok? Los bucles son fundamentales, por ejemplo, para automatizar tareas repetitivas y realizar operaciones en una secuencia de datos. En Python vamos a tener dos tipos de bucles, ¿ok? Y como en todo lenguaje de programación, también van a existir estos dos tipos de bucles, el bucle for y el bucle while. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos bucles? Aquí está, ¿no? El bucle for se va a utilizar más que todo cuando queremos iterar sobre una secuencia, es decir, sobre una lista o una cadena de texto, o cualquier tipo de colecciones en realidad. ¿Ok? Es decir, iteramos por cada uno de los elementos de una lista, en este caso, y vamos a ejecutar acciones en cada iteración. ¿Ok? En cambio, el bucle while se utiliza cuando queremos repetir un bloque de código mientras una condición específica sea verdadera. ¿Ok? El bloque seguirá ejecutándose mientras la condición sea evaluada. Uy, acá faltó una palabra. El bucle seguirá ejecutándose mientras la condición sea evaluada como true en este caso, ¿no? Mientras la condición siga siendo verdadera, se va a seguir ejecutando. En ambos casos va a ser importante tener precaución para evitar bucles infinitos, ¿ok? De alguna manera u otra tenemos que hacer que en algún momento el código salga del bucle, porque si no se va a quedar ahí, ¿no? Y vamos a tener que pararlo, pues, pausando el kernel y todo eso. Para ello se debe garantizar que la condición del bucle eventualmente se vuelva falsa o que hay una instrucción explícita para salir del bucle. Como en este caso vamos a ver que se va a tratar del comando break. ¿Ok? Cuando nosotros escribamos break, vamos a salir del bucle automáticamente. Entonces vamos a ir con unos ejemplos. Y es importante mencionar que si bien el bucle for y el bucle while son diferentes, en realidad ambos siempre van a poder ser utilizados para cualquier ejercicio de bucles. Es decir, vamos a poder resolver un problema con for y también lo vamos a poder resolver con while. ¿Ok? Siempre se va a poder resolver con ambos. Pero es cierto que en algunos casos el for se vuelve más práctico de usar y en otros casos el while se vuelve más práctico de usar. Pero en este caso vamos a tratar de resolver todos esos ejercicios con ambos métodos para ir viendo las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Ok? Entonces voy nuevamente aquí al notebook. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿para qué podemos utilizar un bucle? En este caso, vamos a intentar imprimir el mensaje hola 10 veces. ¿Ok? Imaginemos que nos digan acá.
imprime el mensaje hola 10 veces. ¿Ok? Si no existieran los bucles, en este caso lo que tendríamos que hacer es esto, ¿no? Poner print hola y ponerlo 10 veces así. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Y vamos a tener este mensaje. O bien también, si multiplicamos aquí un texto por un entero, vamos a tener en este caso esto. ¿Ok? Pero eso no es lo que queremos. Entonces, vamos a quedarnos con la idea de que queremos imprimir este hola 10 veces de arriba hacia abajo. Para no estar haciéndolo manualmente, podemos recurrir a un bucle que nos diga realizar esta operación 10 veces. Entonces, primero vamos a hacerlo con el bucle while. ¿Cómo lo haríamos con el bucle while? Haríamos lo siguiente. While significa mientras, ¿no? Mientras una condición sea verdadera, es igual que el if, ¿no? Aquí identamos. Mientras esta condición sea verdadera, esto se va a ejecutar. ¿Ok? Tantas veces como indica, hasta que la condición sea falsa. O sea, esto va a ir como que dando vueltas. ¿Ok? En un bucle. Entonces, siempre que la condición sea verdadera, se va a ejecutar esto. Y así hasta que la condición sea falsa. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Si queremos imprimir algo 10 veces, vamos a iniciar con un contador. En este caso, el contador va a inicializar en 0. ¿Ok? Y la condición va a ser la siguiente. Mientras el contador sea menor a 10, quiero que ejecutemos esto de acá. Print hola. Pero ¿qué va a pasar? Que esta condición siempre va a ser verdadera. ¿Verdad? Porque sabemos que el valor del contador en este caso es 0. Entonces, 0 siempre va a ser menor que 10. ¿Ok? Siempre va a ser menor que 10. Entonces, esto va a recurrir en un bucle infinito. Nunca va a parar. Para arreglar esto de acá, cada vez que imprimamos la palabra hola, vamos a aumentar el contador. ¿Cómo hacemos eso? Pues decimos que ahora el contador va a ser igual a contador más 1. Entonces, cada vez que se imprima la palabra hola, el contador va a aumentar en una unidad. Es decir, en la primera vez que lo imprime, el contador ya no va a ser 0, sino va a ser 1. Y va a comparar aquí nuevamente. 1 es menor que 10, sí. Imprimimos nuevamente. Y aumenta a 2. Luego compara, ¿no? Nuevamente. 2 es menor que 10, sí. E imprime nuevamente. Hasta que va a llegar un punto en el que el contador sea igual a 10. Y cuando quiera comparar aquí contador, es decir, 10 es menor a 10, ahora sí la condición va a ser falsa. Porque 10 no es menor que 10, es igual. Entonces, en este caso ya no se va a imprimir esto, va a salir del bucle y va a terminar el programa. ¿Y cuántas veces se ha ejecutado este mensaje? Pues vamos a ver que se va a ejecutar las 10 veces que hemos puesto aquí. Vamos a probarlo. Y ahí lo tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Si queremos imprimir 100 veces, solamente basta con cambiar este numerito a 100. Y vamos a tener por acá los 100 mensajes de hola. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas de ejecutar una acción varias veces con el bucle while. Okay, no sé si hay alguna duda hasta ahí acerca de esta forma de usar el bucle. Muy bien. Y como les decía, bueno, siempre cuando programamos hay distintos métodos de programar, ¿no? Por ejemplo, voy a ejecutar el mismo, voy a resolver este mismo problema con el mismo bucle while, pero de otra manera. Profe, Sí,
Con for también se podría hacer, ¿no? El while, pero Sí, con el for también se puede. se apagaría o también tendrías que ponerle un, un, un stop, una para. No, en realidad, como ya habíamos visto en la explicación anterior, en este caso, while trabaja con condiciones. ¿Ok? Ah, En este caso, esa es la condición. Cuando lo hagamos con for, nos vamos a dar cuenta que no va a ser el for no trabaja con condiciones, sino trabaja con el recorrido mediante una lista. Ya lo vamos a ver más adelante cómo lo haríamos con. Sí, ya ves. Entonces, aquí les voy a explicar otra forma de hacerlo con while, por ejemplo. ¿Okay? Inicializamos nuestro contador en 0. Nos vamos a dar cuenta que siempre cuando hagamos algo con while, va a ser necesario inicializar nuestra variable antes y cambiar nuestra variable cada vez que termina una iteración. ¿Okay? Cuando hacemos el while, siempre vamos a tener que hacer eso. Entonces, otra forma es crear un bucle infinito. Y eso lo hacemos con el while true. ¿Ok? Ah, no, es con T mayúscula. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, este true también va a ser una condición, pero esa condición siempre va a ser verdadera. Es decir, si nosotros ponemos print hola, vamos a entrar en un bucle infinito, porque, claro, while true es como si, a ver, sabemos que esta comparación va a retornarnos false o va a retornarnos true, dependiendo, ¿no? Si es falso, nos retorna false. Si es verdadero, nos retorna true. En cambio, yo aquí estoy forzando a que la condición siempre sea true, siempre sea verdadera. Entonces, estoy haciendo que estos siempre se ejecuten. ¿Ok? Pero ahora, ¿hay alguna manera de salir de ese bloque while? Obviamente, cada vez tenemos que ir aumentando el contador, ¿verdad? Ya. Pero como aquí la condición es siempre verdadera, no va a importar si el contador aumenta hasta 1000 o hasta 1.000.000. La condición siempre va a ser verdadera. Entonces, ¿cuál es la forma de salir del bucle aquí? Ah, ya, yo puedo decir que, como voy a aumentar el contador, si en algún momento el contador llega a ser igual, por ejemplo, a 10, si el contador es igual a 10, salgo del bucle para que ya no se repita más. Entonces, voy a utilizar esta palabrita que se llama break, que significa salir del bucle. Y de esta manera ya voy a poder salir de un while true. Entonces, veamos. Aquí está. Ya tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos tenido el mismo resultado con otro bloque while, con otra sentencia while, pero en este caso lo hemos hecho de otra manera, ¿no? Utilizando aquí el true. Entonces, vamos a ver que siempre van a existir maneras diferentes de hacer un mismo ejercicio. Claro que esto es más práctico, ¿no? Porque aquí hemos tenido que hacer uso de un condicional, y se vuelve un poco más pesado. Muy bien. Si no hay ninguna duda con respecto al while, vamos a entrar con respecto al for. ¿Cómo usamos do while? Bueno, en Python, bueno, en C++ se utiliza más el do while, pero Python es un lenguaje en el que el do while no es tan utilizado, en realidad. Porque las acciones de do while lo podemos hacer simplemente con el while también. ¿Ok? Ya cuando veamos más ejercicios vamos a ver una ejemplificación de lo que les acabo de decir. Ahora, ¿cómo usamos el bucle for? Recuerden, el for ya no va a requerir de comparaciones, sino va a requerir de iterar sobre los elementos de una lista. Entonces, antes de entrar a lo que es el for, vamos a ver lo que es el range, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo uso esta función que se llama range y le coloco un número 10?
Si yo ejecuto esto, no, tengo que hacerlo con el print, me parece. Ya, no quiero. Quiero que me lo muestre en formato lista. Ahí está. Ok. La función range me va a permitir a mí crear una lista con el número de elementos que yo le especifique acá. ¿Ok? Es decir, si yo le pongo range 10 y lo transformo a una lista, me va a generar esta lista de aquí, ¿no? Del 0 al 9. ¿Cuántos elementos son? Son 10 elementos. Si yo, por ejemplo, pongo range 20, me va a generar esta lista desde el 0 hasta el 19, en este caso, ¿no? Entonces, yo puedo hacer uso de este comando range para crear una lista de tantos elementos y usar un for que recorra esa lista. Entonces, veamos. Yo para imprimir la palabra hola 10 veces, con un for puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Siempre se puede utilizar una variable. En este caso yo voy a utilizar la variable i y digo lo siguiente. Por cada variable i en una lista de 10 elementos, y lo digo de esta forma, ¿no? For i in range 10, voy a imprimir la palabra hola. Y eso es todo. Fíjense que ahora el for lo ha hecho, lo voy a poder hacer únicamente con 2 líneas, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Ahí tengo la palabra hola impresa 10 veces. Vemos que este código es mucho más rápido, es mucho más eficiente que el while en este caso. ¿Ok? Simplemente le he dicho que en un rango de 10 me imprima la palabra hola. Esto lo vamos a poder ver más detallado, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, ¿no? Si digo for día in y coloco aquí, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, por ejemplo, así. Imprime el día. ¿Ok? Lo que estoy haciendo acá es generando una iteración donde en cada iteración voy a crear una variable que se llama día. ¿Ok? En la primera iteración, día va a tomar el valor de lunes y va a imprimir lunes. En la segunda iteración, día va a tomar el valor de martes y va a imprimir martes. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se acaben los elementos de la lista. Y de esta forma voy a poder imprimir esto. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Ok? Esa es una de las facilidades que nos da el for. Claro, el for lo vamos a usar cuando se conozca la cantidad de veces que se va a repetir. En cambio, el while tiene que tener una condición. Claro, a eso me refería cuando decía que el while se usa con una condición. Mientras se cumple una condición, lo repite. En cambio, el for va a iterar una variable por cada elemento de una lista que le demos, ¿no? Esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo imprimiríamos en este caso? Claro, aquí yo tengo mi lista, ¿no? Días. No, semana. Yo lo puedo hacer de esta forma, por ejemplo. Semana aquí, y aquí le pongo semana. ¿Ok? Por día en la semana, imprimo el día. Ok, ¿cómo yo podría generar esto, pero con un while? Teniendo también mi lista, pero ahora yo quiero hacer un while, y quiero imprimir todos los elementos de la lista con un while. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cuál sería la condición acá?
quizás la condición sería que el contador, en este caso, siempre que uso un while voy a tener que inicializar un contador en 0, en este caso. Y la condición es que el contador sea menor a ¿qué? A la cantidad de elementos de la lista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé cuántos elementos tiene la lista? Con la función len. Ahí está. Entonces, mientras el contador sea menor a la cantidad de elementos de la lista, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir, en la primera iteración, por ejemplo, quiero imprimir lunes. Ahí, entonces voy a poner, de la lista semana, quiero el elemento 0, ¿verdad? En la primera iteración. Pero si voy a la segunda iteración, ya no voy a imprimir el 0, sino voy a imprimir, ¿qué cosa? El elemento 1, que es martes. En la tercera iteración ya no voy a imprimir el elemento 1, sino el elemento 2. Y en la cuarta iteración ya no voy a imprimir el elemento 2, sino el elemento 3. Entonces, dense cuenta que este numerito que está aquí va a ir cambiando. Entonces, no lo puedo dejar en un número fijo, porque esto va a ir cambiando, ¿no? Entonces, aquí voy a poner justamente el contador que estoy utilizando y cada vez el contador va a sumar en una unidad. Es decir, primero contador vale 0. 0 es menor que 4, porque recuerden que la longitud de semana es 4. 0 es menor que 4, sí. Allá, entonces imprímeme el elemento 0 de la lista semana. Me imprime el lunes. Y ahora el contador vale 1. Aumentó a 1. Y vuelve a comparar. 1 es menor a 4, sí. Allá, entonces imprímeme el primer elemento de semana. Bueno, el elemento de la posición 1, que es martes, ¿no? Vuelve a aumentar el contador y así va a ir hasta terminar la lista. Entonces, de esta manera vamos a poder nuevamente imprimir esto. Ok, entonces siempre hay dos formas distintas, ¿no? Uno usando el for y otro usando el while. Otra forma también, por ejemplo, de incrementar una variable es, así como el lenguaje C, que también se puede utilizar, es simplemente colocando más igual 1, por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir que la variable va a aumentar de 1 en 1. Y es lo mismo. Es dependiendo de cada uno en realidad, si quiere usar este método de incremento o si le gusta más utilizar esto, ¿no? Va a depender ya de cada uno. Ok, pero esas son algunas de las diferencias que hay entre el bucle while y el bucle for. Entonces, bueno, ya no nos va a dar tiempo para más, pero por aquí tengo varios ejercicios para poder realizar. Entonces, estos ejercicios se los voy a pasar. A ver, mejor lo voy a compartir para que le puedan tomar alguna captura. Ahí está. Aquí tenemos unos 5 ejercicios para que lo puedan ir realizando durante el fin de semana, el día lunes, para que el martes ya lo tengamos. Por ejemplo, utilizar un bucle para imprimir números del 1 al 5. Bueno, eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Fácil. Utilizar un bucle para imprimir cada elemento de una lista es lo que acabamos de hacer, ¿ok? Pedir al usuario que ingrese un número e imprima su tabla de multiplicar del 1 al 12. Por ejemplo, el usuario nos dice, no ingresa un número, nosotros ponemos número 5. Entonces nos tiene que imprimir una tabla de multiplicar que diga 5 por 1 igual 5, 5 por 2 igual 10, 5 por 3 igual 15, así hasta el 5 por 12 igual 60. ¿Okay? Si le ingresamos otro número, si por ejemplo ingresamos el 8, nos imprime la tabla del 8, ¿no? Algo así. Traten de cada ejercicio hacerlo tanto con el bucle for y también con el bucle while para ir practicando con estos dos métodos, ¿ok? Y al final ustedes se van a dar cuenta cuál es más ventajoso para qué tipo de ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos el cuarto que dice, pide al usuario que ingrese 5 números
e imprime la suma de esos números. ¿Ok? Obviamente aquí lo que vamos a hacer es que cada vez que ingresemos un número, la variable, vamos a sumar esa variable con el número que acabamos de ingresar. Y en un bucle va a ir sumando todos los números que ingresemos. Otra forma también es, por ejemplo, cada número que ingresamos lo añadimos a una lista y al final sumamos los elementos de la lista, ¿no? También lo podemos hacer así. Y por último, genera un número aleatorio entre el 1 y el 10. Eso lo podemos hacer con una función de random. ¿Ok? Me parece que sí hay que importar ahí una librería random. Eso lo pueden buscar en internet cómo hacerlo. Y pedir al usuario ingresar un número hasta que lo adivine. ¿Ok? O sea, a partir de un número aleatorio entre 1 y 10, nosotros obviamente al principio no vamos a saber qué número es. Entonces, por ejemplo, ingresamos el 2. Imaginemos que el número aleatorio fue el número 7. Entonces, el usuario nos pide ingresar, el programa nos pide ingresar un número, ponemos el número 3 y el programa nos dice, no, el número es incorrecto, vuelva a ingresar. Ingresamos el 4, nuevamente nos dice, no, el número es incorrecto, vuelve a ingresar. Y así hasta que ingresemos el número 7, cuando ya el programa nos diga número correcto y finalice. Ok, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Listo, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. Intenten hacer estos ejercicios. Les voy a compartir este último notebook que acabamos de hacer. Les voy a enviar el link para que lo puedan tener ahí a la mano. Copiar enlace. Y por aquí les paso el notebook. Ahí está. Profe, las Ahí clases van a pueden- estar grabadas, ¿no? Sí, todas las clases son grabadas. Excelente. Listo, chicos. Entonces ya nos vemos el día martes, ¿ok? A la misma hora. Listo, ahí lo dejo con Arnold. No sé si habrá algo que van a hacer después de esto.